¿Es cierto que había un hotel a 20 kilómetros? Sí, a 14 kilómetros del lado argentino. Por eso te digo que salimos por el lado equivocado. Pero a ver, con el diario del lunes las cosas son mucho más fáciles. Había que cruzar un río que era el Atuel, que son ríos muy turbulentos, o sea que estos dos no hubieran podido cruzar el río. Porque tampoco se veía el hotel al otro lado. Si vos ves el hotel del otro lado del río, te mojás, te empapás y cruzás. Claro, sí, no sabías no que había sabías, otro lado. si se tiraban al agua y se ahogaban, en ese momento estaba el deshielo, que es muy turbulento. Entonces y estos estábamos todos re flacos, re débiles. Y bueno, pero la historia es así, ¿viste? La historia es esta historia, que es la verdad, es una historia que yo estoy condenado a contar esta historia. Claro. Es como los Beatles a cantar Yesterday, ¿viste? Están condenados a cantar Yesterday. Yo estoy condenado a contar esta historia porque esta historia no es mía, es una historia de todos. Claro. Es tuya, es de tu hija, es de toda la gente. Digo, la gente te para, la gente te pregunta, todos quieren saber. El presidente te quiere conocer, el papa te quiere conocer. Digo, porque esta abarca todos los extractos sociales, del tipo más rico al tipo más pobre. Digo, porque es una historia de gente común y eso la convierte en maravillosa. Oye, cuéntame la situación de la luna. Tengo entendido que tú veías hacia la luna con un objetivo en específico, pero creo que no la podías ver desde donde estabas adentro del fuselaje. Veo que hiciste lo deber, andar a la conferencia mía. No, yo era un obseso, porque claro, al no haber internet, yo era un obseso por mirar la luna. Yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando. Entonces, yo dormía en un lugar más calentito del avión, pero tenía que cuidarle la pierna a Coche Inciarte, pobre, le mando un abrazo a donde esté, murió hace 6 meses. Y era el encargado de tirar el pipí de estos cuando me pedían en un tarrito. Pasaba el tarrito hacían pipí y lo tiraba por el costado. O sea, evidentemente nadie se iba a parar a hacer pipí afuera. No, por eso se pasaba en el tarrito. No, el tarrito no. ¿No se podía ni parar o sí había espacio para pararse? Lo que pasa es que si te parabas, pisabas al de al lado, estabas como quieto. Entonces, en un momento dado, como el momento que te podías dormitar, te despertaba uno y decía, Carlitos, pasame el tarrito. Entonces yo después empecé a negociarlo, el tarrito. Decía, bueno, te paso el tarrito, pero dame un cigarrillo. Entonces, al final ya no lo quería ni negociar porque era un desgaste. Entonces uno que me quiso seducir me dijo, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y me sedujo. Entonces le paso el tarrito para hacer pipí, hace pipí, tiró el pipí para afuera y ahí le digo, bueno, Adolfo, ahora dame la luna. Y yo dormía, el avión no quedó totalmente derecho, quedó un poco torcido y las ventanas me daban para atrás. Y agarró un espejito de esos de mujer chiquitos así, me la puso hacia adelante y la luna se reflejaba redondita entera, una luna llena. Wow. Pero lo más lindo de esta historia es cuando llegué a Montevideo que le digo, mamá, sabes que yo era un obseso por mirar la luna porque yo sabía que tú la podías estar mirando. Y ella me dice, Carlitos, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Wow. Mira, me emociono hoy después de contar esto miles de veces. Después papá, que era un gran creativo, escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, porque justamente el vínculo que nos unía, pero la verdadera historia es la historia con mi madre, digo. De hecho, bueno, ahora hay 2 productoras que están atrás de hacer la película de mi padre, de La Búsqueda, porque es una película que también un padre, lo conocían en Chile como el padre loco que busca el cabro perdido, porque estaba loco. La cordillera, si tú la cruzás, decís, acá no vive nadie. Un tipo que busca con esa obsesión durante 70 días, y además se le da, porque la posibilidad de que yo estuviera vivo era de 1 a 3. O sea, se le dio, digo, porque podía haber pasado que no me encontrara, que yo estuviera muerto, que era lo lógico. Y bueno, son historias. Papá escribió ese libro, Entre mi hijo y yo la luna, que es una maravilla, un poco en homenaje a todos los chilenos que lo apoyaron en esa búsqueda insensata, porque era algo insensato. Y bueno, y ahora vienen los spin-off de las películas, ¿viste? Cuando una película es buena, sacan diferentes ramas. otras, y bueno, y ahora quieren hacer la película de mi padre, hay otra gente que quiere hacer la película de mi madre, que se llama El Rosario de los Andes. Sí, porque también escribió un libro. Sí, escribió un libro y el Rosario fue muy importante en los Andes porque era un momento de unidad, de no pensar en otra cosa. El rezo tiene el ser humano no puede pensar 2 cosas al mismo tiempo. Entonces vos metés una Ave María y no puedes tener otro mal pensamiento. Que tú rezaste cuando iban cayendo en el... Cayendo, sí. ¿Cómo fue?
¿Y qué rezaste? No, recé. Este cuento a mí me parece maravilloso por lo poco creíble que es, pero yo juro por mis nietos de que fue así. Yo tuve dos pensamientos cuando el avión chocó. El primero, recordé un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, que había leído las instrucciones de lo que hay que hacer en caso de un aterrizaje forzoso. Decía que había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice. Y el segundo pensamiento, dije, tengo que quedar bien con el viejo de barba que está arriba. Y para estar bien con Dios, dije, voy a rezar un Padre Nuestro, que es la que nos enseñó Cristo. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté por rezar el Gloria, que es la más cortita de todas. Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar... ¿En serio tuviste tiempo para pensar eso mientras iba cayendo? Por eso lo tengo que jurar, porque es en micras de segundos que pensás eso. Entonces dije, voy a rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño. Y además digo, acá mato dos pájaros de un tiro. Quedo bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Entonces empiezo a rezar una Ave María. En la película Viven está claramente, porque fue un accidente que no solamente fue el impacto, sino que después se desplazó como un trineo. Pero a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, todo lo que te puedas imaginar. Mirá, para que tengas una idea, cuando se detuvo el fuselaje finalmente, que todos los asientos se fueron para adelante, yo quedé apretado entre los fierros, y cuando logro sacar las piernas me encuentro con Roberto Canencia, que estaba al lado. Le digo, che, Roberto, fíjate para que veas la infantilidad, esto es lo que se llama un desastre. O sea, yo no tenía la idea de lo que era un desastre. O sea, ¿todavía estabas como jugando un poco? No, porque mi vida había sido una vida cómoda. Entonces la definición de desastre no la tenía en mi cabeza. Digo, esto es lo que se llama un desastre. Y Canencia me dijo, sí, por supuesto. Bueno, y ahí empezamos, caminamos hasta la cabina por el lado de afuera, enterrándonos, yo de mocasines, enterrándonos en la nieve. Cuando llegamos a la cabina, el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía es, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, y ahí es que empezamos siempre a pensar de que nuestra salida era para el lado chileno, claro, para el oeste. Es más, teníamos una brújula, la habíamos inclusive hasta arreglado, porque tenía una pequeña variación, pero Adolfo Strauch la corrigió para marcar el oeste, que era donde teníamos que salir. Okay. Oye, ahora que vimos el accidente en la película, en La Sociedad de la Nieve, pues fue impresionante. O sea, las escenas son impresionantes, la secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? De repente la pierna que se dobla, esto que se clava, o sea, o es tan fuerte la situación que no ves nada. No. Bueno, te lo imaginás, porque claro, vos estás sentado al lado de... Fíjate que yo le cambié el asiento un minuto antes del accidente. Mi compañero de asiento me pide sentarse en la ventanilla para sacarle fotos a la novia. ¿Y le dijiste sí? Y sí, pero me costó, porque el caprichoso, viste, que quiere la ventanilla del auto, la del avión. El caprichoso eras tú. Yo. Pero por otro lado, con arrogancia me hice como el que yo hubiera viajado mucho, y le digo, sí, Rafael, yo era el más chico, sentate, a mí no me importa nada. Él se sentó feliz a sacar fotos, y yo del lado del pasillo tratando de que no se dieran cuenta la rabia que tenía. Pero ese hecho del destino hace que yo esté vivo hoy acá y él no, porque minutos después de eso pasó uno de los militares y dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Y efectivamente nos ponemos los cinturones y el avión empieza a moverse, y de pronto un pozo de aire que bajamos 600 metros, según dicen que nosotros, que esa cosa de los jóvenes, le gritamos como en la Plaza de Toros, ¡ole! El avión que retoma altura y volvimos a caer en otra... ¿Y si gritaban ole? Gritándole ole al pozo, de ole, como en la Plaza de Toros. Uh-huh. La segunda vez que le volvimos a gritar ole, pues la sensación era de miedo, y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz, y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos
a 400 kilómetros por hora. Qué bruto. O sea que imagínate lo que fue. Y ahí es donde empieza esa secuencia de pensamientos, porque mira que los pensamientos pueden ser muy rápidos, ¿eh? Por eso es que yo lo juro, porque es raro de que yo haga todo ese análisis de oración larga, oración corta, oración del medio,